¿Qué tal? ¿Cómo están jóvenes estudiantes de la asignatura de Física 1 de la carrera Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería? El día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es la explicación de ejercicios correspondiente a la primera unidad cinemática de la partícula en una dimensión. La primera unidad corresponde al estudio de la cinemática de la partícula. En el estudio de esta unidad estaremos abordando ejercicios que corresponde a lo que es el desarrollo de vectores en el estudio del movimiento en una dimensión. El ejercicio que a continuación detallamos dice lo siguiente: una estudiante lanza un llavero verticalmente hacia arriba a su hermana del club femenino de estudiantes, que está en una ventana 4 metros arriba. Las llaves son atrapadas 1.50 segundos después por el brazo extendido de la hermana. Inciso A: ¿con qué velocidad inicial fueron lanzadas las llaves? Inciso B: ¿cuál fue la velocidad de las llaves junto antes que fueran atrapadas? Paso 1. Representar el caso del ejercicio y caracterizar el movimiento. Inciso A: el movimiento vertical hacia arriba se caracteriza por estar en el vector de velocidad, opuesto a la aceleración gravitacional. Inciso B: el movimiento no alcanza su altura máxima cuando éste es detenido, entonces hay una rapidez inicial y una al final. Inciso B: la rapidez final será menor que la inicial. Paso número 2. Ubicación del sistema de referencia. Es importante reenmarcar aquí. Preferiblemente se coloca el origen del sistema de referencia al inicio del momento. Hay que observar bien ahí el análisis que llevemos a cabo para la solución del problema planteados. Es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, los valores que se le va a asignar a las variables que están con respecto al eje de la Y. En el caso particular, hay que poner un valor positivo para Y cuando este va hacia arriba o hacia abajo, si es negativo. Es a discreción del que soluciona el ejercicio. Recuerde que el signo de la magnitud depende hacia dónde apunta el vector, sea al eje más o al eje menos. Resuelva usted apuntando hacia arriba, es decir, con un valor Y positivo, poniendo hacia abajo, y compruebe que no cambia la respuesta. El paso número 3 de la solución del problema planteado, ahí es importante hablar que el valor de la gravedad va a ser expresado con un valor negativo de menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. El valor de Y inicial es igual a 0. El valor de Y igual a menos 80 metros. La velocidad inicial 12 metros por segundo. Ahí hay un interrogante con respecto al tiempo, la gravedad, ¿verdad? La gravedad que corresponde a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad está negativa porque el vector apunta al sentido contrario a Y positiva. Paso número 4. Escoger el modelo matemático más adecuado en base a los datos, ¿verdad?, que se obtuvo de la información del enunciado. Establecemos la hipótesis. ¿Qué es lo que más adecuado es utilizar en la ecuación de posición versus tiempo, ¿verdad?, que aparece ahí reflejado en el enunciado del ejercicio? Es importante hablar de este tipo de movimiento con aceleración constante. Allí el valor de Y es igual a Y inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí nosotros, una vez que
Ya tenemos la ecuación planteada, procedemos a meter o a sustituir los datos por las variables reales que, que se nos, que se nos da. Allí es importante tomar en cuenta que los valores van a depender del tipo de ecuación que nosotros hayamos utilizado. Puede que otros lo hayan resuelto de otra manera, ¿verdad? No sé cómo la habrán entendido ustedes, pero al final la respuesta que obtenemos, producto, ¿verdad? De ese análisis, producto de ese modelo matemático que utilizamos para encontrar la solución del problema planteado. En base a todo eso, nosotros al final obtuvimos un producto y ese producto nos indica que el tiempo, ¿verdad? Que corresponde para la solución del problema planteado nos da un valor igual o equivalente a 5.44. El paso número 5 de la solución del problema que explicamos anteriormente, podemos concluir en base a los resultados afirmando lo siguiente. Es importante hablar que la velocidad inicial resultó positiva, por lo tanto el vector velocidad inicial apunta hacia arriba, lo cual coincide con el movimiento planteado en el enunciado. Si usted resuelve con y positiva hacia abajo, la velocidad inicial será positiva o negativa, se pregunta. Explique por qué. Ejercicio número 2. Un globo asciende verticalmente a 12 metros por segundo y a una altura de 80 metros. Suelta un paquete. Hay un signo de interrogación. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo? Para la solución de problemas de este tipo, vamos a proceder a llevar a cabo lo que es de forma ordenada los pasos correspondientes. En el caso particular, el paso 1 representa la situación y caracterizar el movimiento. El inciso A, el movimiento vertical hacia arriba se caracteriza por estar el vector de velocidad opuesto hacia la aceleración gravitacional. Inciso B, el movimiento no alcanza su altura máxima cuando es detenido. Entonces hay una rapidez inicial y una final. Inciso C, la rapidez final será menor que la inicial. Paso número 2, ubicación del sistema de referencia. Es importante reenmarcar aquí. Preferiblemente se coloca el origen del sistema de referencia al inicio del momento. Hay que observar bien allí el análisis que llevemos a cabo para la solución del problema planteados. Es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, los valores que se le va a asignar a las variables que están con respecto al eje de la Y. En el caso particular, hay que poner un valor positivo para Y cuando este va hacia arriba o hacia abajo, si es negativo. Es a discreción del que soluciona el ejercicio. Recuerde que el signo de la magnitud depende hacia dónde apunta el vector, sea al eje más o al eje menos. Resuelva usted apuntando hacia arriba, es decir, con un valor Y positivo, poniendo hacia abajo y compruebe que no cambia la respuesta. Paso número 3. En el paso número 3, muchachos, es interesante allí observar detenidamente el comportamiento, ¿verdad?, que se da con respecto a los signos que tomamos con respecto a las variables. Allí, en base a la explicación que se nos dio, ¿verdad?, en lo enunciado, nosotros podemos extraer y sacar los datos
y darle los valores que realmente corresponden a todo y cada una de las componentes que entran en función al momento de llevar a cabo la solución del problema. En el caso inicial, ahí tenemos una y inicial con un valor igual a 0. Y es 1, y es final, a como lo quieran llamar ustedes. Ahí presenta un valor de 4 metros. La velocidad inicial ahí es una interrogante, igual que la velocidad final. Ahí aparece un tiempo de 4 segundos, una gravedad negativa de menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Es importante hablar ahí que la aceleración de la gravedad está negativa porque el vector apunta al sentido contrario a la componente y positiva. Paso número 4. Escoger el modelo matemático más adecuado en base a los datos, ¿verdad?, que se obtuvo de la información del enunciado. Establecemos la hipótesis, qué es lo que más adecuado es utilizar en la ecuación de posición versus tiempo, ¿verdad?, que aparece ahí reflejado en el enunciado del ejercicio. Es importante hablar de este tipo de movimiento con aceleración constante. Allí el valor de y es igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí nosotros, una vez que ya tenemos la ecuación planteada, procedemos a meter o a sustituir los datos por las variables reales que se nos da. Allí es importante tomar en cuenta que los valores van a depender del tipo de ecuación que nosotros hayamos utilizado. Puede que otros lo hayan resuelto de otra manera, ¿verdad? No sé cómo la habrán entendido ustedes, pero al final la respuesta que obtenemos, producto, ¿verdad?, de ese análisis, producto de ese modelo matemático que utilizamos para encontrar la solución del problema planteado. En base a todo eso, nosotros al final obtuvimos un producto y ese producto nos indica que el tiempo, ¿verdad?, que corresponde para la solución del problema planteado nos da un valor igual o equivalente a 5.44. El problema número 3 corresponde a la figura ilustrada que podemos observar allí en pantalla, que corresponde a la posición contratiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentre la velocidad promedio, inciso A, los primeros 4 segundos, inciso B, 2 y 4 segundos, inciso C, 4 segundos a 7 segundos, inciso D, de 0 segundos a 8 segundos. Aquí hay que hacer una corrección en cuanto a lo que es el orden. Allí en la pantalla aparecen los incisos A, C, D, E. Ahí hay que corregir. Primero es A, donde es C es B, donde es D es C y donde es D. Hay que llevar a cabo esa pequeña corrección. La solución del problema 3 la podemos observar ahí utilizando las fórmulas, ¿verdad?, los modelos matemáticos que corresponde para la solución de los incisos, ¿verdad?, A, B, C y D. Ahí la velocidad promedio para el inciso A va a depender de una diferencia con respecto a la distancia, es decir, con respecto a X2, X1, T sub 2 menos T sub 1. Para el inciso A podemos observar que X sub 2 igual a 5 metros, X sub 1 0 metros, entre tiempo 2 corresponde a 4 segundos, tiempo inicial 0 segundos y al final aplicando los métodos, ¿verdad?,
de reducción, de simplificación. En ese caso particular obtenemos un valor de 1.25 metros por segundo. Para el inciso B, la velocidad promedio ahí para los tiempos 2 segundos a 4 segundos podemos observar, ¿verdad? Utilizando la misma fórmula que la anterior. Ahí la variación de la distancia con respecto a la variación del tiempo nos da un valor promedio para la velocidad negativo de menos 2.25 metros por segundo. En el inciso C utilizamos los valores para un tiempo de 4 segundos a 7 segundos. Allí podemos observar, ¿verdad?, cómo obtenemos los valores que corresponden a través del procedimiento matemático. Evaluando los valores, ahí obtenemos una velocidad promedio de menos 3.33 metros por segundo. Y para el inciso D, la velocidad promedio para un tiempo de 0 segundos y 8 segundos. Ahí tenemos con respecto a la variación de delta X, que es distancia final, con respecto a inicial, un valor igual o equivalente a 0 metros por segundo, es decir, ahí la velocidad es nula, en un valor igual a 0. Y de esta manera concluimos, ¿verdad?, lo que es la solución de los problemas planteados en la parte que corresponde a la unidad 1 de cinemática del punto material.